Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. Muchas gracias Sebastián y Rocío por esta hermosa parte tan educativa para nosotros, ¿no? Y ya Sebastián está en la escuela de los profetas. Él es un aventurero. Así que estamos muy felices de contar con ellos acá. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes vieron la publicidad que compartimos acerca de nuestro tema de hoy, que tenía dos títulos, nuestro sermón. Tenía dos títulos. El primero es ¿qué más tiene que suceder? ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos qué más tiene que suceder, vienen a nuestra mente lo que está relacionado con los eventos escatológicos, es decir, con los eventos del tiempo del fin. Y entonces usted seguramente comienza a imaginar que la ley dominical, que esto, que lo otro, que el papado, que la guerra. Y entonces, para darle sentido a nuestro primer título, está el segundo, que es un poquito más largo, que decía los días de los jueces. Así que ya vayan buscando en sus Biblias, capítulo 19 de Jueces, ¿sí? Capítulo 19 de Jueces, y vamos a leer a partir del versículo 1. Hoy vamos a tocar 3 libros. Vamos a tocar el libro de Jueces, vamos a tocar el libro de Ruth y vamos a tocar el primer libro de Samuel, ¿sí? No los vamos a estudiar todos, pero sí vamos a tocar aspectos importantes de cada uno. Entonces, el título, vamos a decir, que destacaba era los días de los jueces, un ejemplo contemporáneo, es decir, actual, previo a los días de Jesucristo. Los días de los jueces, un ejemplo contemporáneo previo a los días de Jesucristo. Y tenemos a partir del versículo 1 del capítulo 19 de Jueces, ¿sí? Una de los relatos que usted dice, bueno, ¿cuál es el peor relato que puede existir en la Biblia? Este es el peor relato, el relato más difícil de leer, el relato que menos sentido parece tener, el relato más atroz después de la muerte de Jesucristo, injustificada. Vamos a leer entonces versículo 1, libro de Jueces 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, y entiendan ustedes, hermanos, que esta frase, que no había rey en Israel, nos sirve como eje interpretativo, nos sirve para interpretar y entender qué es lo que está queriendo decir el escritor, ¿sí? Entonces, principio del capítulo nos da la clave, en aquellos días no había rey en Israel. Entonces entendamos que el hecho de que no haya rey en Israel condiciona o nos dice por qué las cosas están como están, ¿sí? En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Otro detalle importante para esta temática es que nosotros estemos atentos a las nacionalidades, es decir, a los lugares a los cuales pertenecen las personas las cuales estamos describiendo. Entonces tenemos en primer lugar un levita, tenemos ahora en segundo lugar una mujer concubina, que ella era, ¿de qué lugar? De Belén de Judá. Vamos, atentos, vamos con el versículo 2. Y su concubina le fue infiel. Y vamos a leer el versículo 2 completo. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Sin embargo, esta es una de las propuestas de los textos. Bien que hay muchas copias de la Biblia, y una de las copias de la Biblia, en vez de decir que le fue infiel, y yo les leo ahora a continuación la Biblia o la traducción de la Biblia que se llama Dios habla hoy, o también podemos leer Palabra de Dios para todos y muchas otras traducciones. En vez de decir que esta concubina le fue infiel, dice en la traducción Dios habla hoy lo siguiente: pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre. Miren ustedes que es totalmente distinto que ella le haya sido infiel a que ella se haya enojado con él, ¿sí? Y después de estar 4 meses allí,
el relato continúa de la misma manera, pero esto es un factor clave, porque básicamente lo que nos comienza a desarrollar este capítulo es que ella se enojó con el levita, que de paso, antes de desarrollar la historia, fíjense ustedes, un levita, la función de los levitas es estar trabajando con el santuario, pero un levita estaba bastante lejos de donde debería de estar. Claro, no había rey en Israel, parecía que no había orden. Y entonces estaba con una mujer al estilo concubinato. Y esto es interesante porque en la palabra del Señor, si bien nosotros ubicándonos en el contexto de aquella época y lo que eran los alrededores de Israel y lo que pasó en Israel, lejos del plan de Dios, estaba lo que era el concubinato. Y algunos dicen que esto era como una segunda categoría de esposa. Sin embargo, en el plan del Señor no hay segunda categoría para las esposas. O es esposa o no es esposa, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que parte de nuestro eje, vamos a decir, hermenéutico, que nos permite entender este pasaje de la Biblia, está condicionado por el versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, y el versículo 25 del capítulo 21 nos ayuda un poco más. Versículo 25, capítulo 21. ¿Sí? Capítulo 21, 25 del libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como a mí me parece que es así, que se puede tener concubina, entonces yo me tengo una concubina. Ahora la pregunta es, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted esto? Gloria a Dios, porque a usted le parece lo que está escrito en la palabra de Dios. Varón y hembra, hombre y mujer, los creó, los casó, ¿sí? No hay concubinato en la palabra del Señor, ¿sí? Todo lo que se refleje como concubinato, lejísimo del plan del Señor para nuestra vida. Entonces, versículo 3, y se levantó su marido, capítulo 19, versículo 3, seguimos en el 19, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre, versículo 4, que el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Tiempo. ¿A dónde está yendo este levita? Está yendo a la casa de su suegro, ¿sí? ¿De qué provincia era el suegro? De Belén de Judá. Es importante esto, ¿sí? Entonces fíjense ustedes ya cómo una mujer de Belén de Judá está teniendo una relación difícil por la cual se molesta y se va del hombre con el cual estaba conviviendo. Entonces ahora viene este levita a la casa de su suegro y el suegro lo recibe muy amablemente, y esto es interesante que está en el versículo 4, el padre salió a recibir, el padre de la joven salió a recibirlo al levita gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita, versículo 5, para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y pareciera que lo que nos está mostrando el escritor bíblico es que hay un énfasis marcado en la hospitalidad por parte de este hombre que es de Belén de Judá. Entonces, curioso, porque el hombre pierde su relación por infidelidad, o porque la mujer se cansó, se hastió, se molestó de este hombre y se fue. Y entonces el suegro, en vez de tratarlo de otra forma, lo trata con toda la amabilidad. Y nos inclinamos nosotros por la vertiente de que ella se molestó con él porque en aquella época, si una mujer traicionaba a su esposo, tendría que ser apedreada. Pero por el contrario, esto no está descrito en el pasaje. Entonces nos vamos por el camino de que ella se molestó. Versículo 6 nos dice que ellos se sentaron, comieron, bebieron, pasaron bien. Al quinto día el hombre ya se cansa, quiere irse de la casa, el suegro le insiste para que permanezca, pero
en una hora no ideal para viajar, ellos deciden emprender su viaje, ¿sí? Y entonces dice que se levantó para irse, el suegro le insistió en este quinto día, y el versículo 9, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí que ya declina el día, ya está por anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana se levantarán temprano y se van a ir ustedes. Mas él no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, sigo leyendo el versículo 10, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Ya está viajando de Belén, ahora está pasando por Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, es decir, ya estaba oscuro, ya era de noche. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor, ahora responde el levita a lo que había dicho el criado: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era Benjamín. Y es interesante entender acá que todavía no estaba establecido lo que era Jerusalén. La tierra de Jerusalén era todavía tierra de los jebuseos, ¿sí? Entonces, la promesa, ustedes se acuerdan que Dios le dio a Abraham y ustedes van a estar van a poseer la tierra de los jebuseos, del Gergeseo, etcétera. Todavía no tenían ese territorio. Y entonces llegan ahora a Gabá y nos dice el texto que era de Benjamín. Ahora encontramos otra localidad. Entonces tenemos un levita, tenemos una mujer que es de la tribu de Belén de Judá, tenemos ahora que están llegando a un territorio de Gabá que queda en Benjamín. Y sigue diciendo el versículo 15, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche, totalmente opuesto a la hospitalidad que tenían ellos en Belén de Judá. Interesante este detalle. Seguimos leyendo el 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, es decir, de donde vivía el levita, como lo dice el versículo 1, que era del monte de Efraín, moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza, y entonces él lo recibe muy amablemente. No sé si está siendo proyectado el texto. Entonces lo recibe muy amablemente y le dice: mira, ven, quédate en mi casa. Él le responde: yo tengo todo lo necesario para pasar la noche, solamente que no tengo lugar. Bueno, entonces lo recibe, y cuando están pasando la noche, dice el texto que comenzaron a llegar a la noche unos hijos de Belial, unos hijos, ¿cómo dice esta versión? Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, otras traducciones dicen hijos de Belial, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca el hombre que ha entrado a tu casa para que los conozcamos. O diría una traducción moderna: para que tengamos relaciones sexuales con él. Y esto nos hace pensar directamente en ¿qué? En Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Y entonces el relato bíblico comienza a describir que él le dice: no, ¿cómo van a hacer ustedes tal situación? O sea, ¿cómo es posible que quieran estar con un visitante que yo estoy recibiendo? No, de ninguna manera. Y entonces es tanta la insistencia que tienen los benjamitas, la gente de Gabá, que el levita ahora dice el versículo, fíjense ustedes: mas aquellos hombres, versículo 25, vamos a leer el 24 también, 23, 24 y 25. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen. Miren ustedes el pensamiento de este hombre del monte de Efraín que está viviendo en Gabá.
he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Nada más alejado de lo que presenta Israel. A ver, la historia de Israel no nos cuenta que la mujer estuviera degradada, que la mujer estuviera a un punto en que no importaba. Claro que sí importaba. Pero miren ustedes cómo andan las cosas cuando las cosas no están en su lugar. Cuando no hay rey en Israel, mira lo que está ocurriendo. ¿Y qué nos está queriendo decir el escritor de este pasaje? ¿Sí? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre, el levita, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Otras traducciones dicen, esta mujer fue violada y abusada sexualmente toda la noche. Y versículo 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí que su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, y le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a casa, tomó un cuchillo, la cortó en 12 pedazos y entonces la repartió en todo Israel. ¿Sí? Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan terrible. Y me llamaba la atención, estábamos en una clase con Nicolás. Yo no digo que alguno de nosotros va a hacer algo como esto, ¿no? Seguramente no lo vamos a hacer. Pero el hombre alejado de la mano del Señor es capaz de cualquier cosa. Capaz tú dices, no, yo nunca voy a hacer esto. Yo tampoco, pero lejos de la mano del Señor somos capaces de cualquier infamia. Y es interesante ver, ahora vamos a analizar un poco el texto desde arriba, entonces vamos a ver que nuestras nacionalidades, vamos ahora a ubicarnos en las nacionalidades de las personas, como entonces tenemos un joven levita que vivía en el monte de Efraín, vemos nosotros también una mujer de Belén de Judá que seguramente está cansada de vivir con este hombre. Y entonces se va a la casa de su papá, el hombre va a la busca, va a Benjamín, a la ciudad de Gabá, y en Gabá ocurre toda esta cosa donde la mujer es violada, es tratada mal. Ahora, si analizamos desde las tribus nada más, ¿cuál es la tribu que está sufriendo? La tribu de Belén de Judá. La tribu de Belén de Judá está sufriendo terriblemente. Primero sufre por el marido y después el marido la expulsa y la mujer es violada. Qué terrible lo que sufre la tribu de Belén de Judá. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque el relato del libro de los jueces nos muestra las cosas como estaban y parece que el relato nos clama. El libro de jueces termina diciendo, en aquellos días no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que le da la gana. Y me parece que se parece bastante a lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, donde cada quien hace lo que bien le parece. ¿Sí? El matrimonio por el suelo. ¿Sí? El matrimonio por allá. Fíjense ustedes que una de las cosas que el Señor ha santificado, como tantas veces lo decimos, es el matrimonio. Él lo consagró. Pero cuando el Señor no está reinando en nuestra vida, puede pasar cualquier cosa. Por contraste, y gloria a Dios por esto, el versículo 1 del libro, capítulo 1 de Ruth, ahora Ruth 1:1, y ahora vamos saltando a Ruth y después vamos para el primer libro de Samuel, nos dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y los 2 hijos suyos. Este es el relato de la experiencia y la vida de Ruth
y su suegra Noemí. Conocemos algunos la historia, si nosotros la podemos leer, es un relato fascinante, donde mueren el esposo de Noemí, mueren los hijos que se habían casado con chicas de Moab. Después vuelven de los campos de Moab, vuelven a Belén de Judá, y esto es interesante, hermanos, porque ahora todos estos acontecimientos que se dan acerca de Ruth la Moabita, con su suegra Noemí, se dan en Belén de Judá, la tribu que nosotros vimos hace un ratito que estaba pasándola bastante mal, si lo analizamos por tribus, ¿sí? Hay un conflicto intertribal, dirían los que estudian esto. Y entonces, mientras ocurrían cualquier cantidad de infamias en todo Israel, y esto está escrito por el espacio que nos dice el escritor bíblico, desde Dan, desde el norte, hasta Berseba, hasta el sur, estaba corrompida la situación. Pero en estos días, mientras gobernaban los jueces, mientras cada quien hacía lo que bien le parecía, las cosas eran distintas en otra localidad, y era en la localidad de Belén de Judea. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque luego de que se muere el esposo de Ruth, y que ellos vuelven a lo que es la tierra de Belén de Judea, aparece en acción este personaje tan interesante como es Booz, ¿sí? Ustedes ya seguramente algunos lo habrán estudiado acerca de Booz, y es curioso porque Booz era uno de los que podía redimir, y entonces todo el mundo se enteró de la forma en cómo se había manejado esta mujer Ruth con su suegra Noemí. Y entonces ocurría que Booz podía ser uno de los que pudiera redimir la descendencia de Noemí y de Elimelech. Y entonces, palabras más, palabras menos, luego de esa noche cuando Ruth va a la casa de Booz y se acuesta ahí a su costado y le dice: mira, por favor, redime mi familia, redime la casa de Elimelech, redime todo esto que está pasando en la vida de Noemí. Entonces él le dice: mira, ¿sabes que hay otra persona que es un pariente mucho más cercano? Así que vamos a hacer todo lo posible con él, y después si él no puede y no quiere redimir, yo me encargaré de redimir. Y las palabras de Noemí en el versículo 18 del capítulo 3:18 de Ruth, dice así: entonces Noemí dijo a Ruth: estate quieta, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Y es curioso porque, hermanos, fíjense ustedes, un pasaje donde el matrimonio, donde la familia está siendo destruida, como nosotros lo vemos, y donde sufre Belén de Judá. Por otro lado, nosotros vemos una excesiva preocupación, así como en el papá de la concubina, ¿sí? Así como vemos en el papá de la concubina, una excesiva preocupación por atender bien. En el libro de Ruth, sobresalen y resaltan los buenos modales. Mientras en un libro lo que resalta es una condición de desobediencia, de anarquía, ahora lo que predomina en Belén de Judea es la amabilidad, es la preocupación por la familia, la preocupación porque las cosas se hagan bien. Y parecía que aunque en aquellos días no había rey en Israel y muchos hacían lo que bien le parecía, en Belén de Judá vivían conforme a los principios de la palabra del Señor. Creo que esto nos está haciendo pensar un poquitito acerca de qué es lo que Dios espera de nosotros. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En todo Israel las cosas están mal, pero en Belén de Judea las cosas siguen funcionando conforme a lo establecido por el Señor. Funciona la ley del levirato. El pueblo vive y trabaja y realiza sus actividades conforme a lo establecido en el santuario y la ley de Moisés. Es decir, el pueblo se mantiene firme en Belén de Judá. Pero Belén de Judá está sufriendo en los otros lugares. Y esto me hace pensar un poco en
en la experiencia también de dos personajes importantes de la Biblia que están en el primer libro de Samuel, que son David y Saúl. Porque David era de la tribu de Belén de Judá. ¿Y el rey Saúl de dónde era? Era de Benjamín. ¿Y saben de qué ciudad era Benjamín? ¿Era Saúl? Él era de la ciudad de Gabá. Y constantemente, después de que David derrota a Goliat y que David fue ungido, hay una persecución por parte de Saúl hacia David. Vamos a decirlo en otro idioma, de Benjamín hacia Belén, de Gabá a los de Belén. En el capítulo 11, por ejemplo, el primer libro de Samuel, nosotros vemos que Samuel corta también un buey en 12 pedazos y lo divide. Parecía que había algunas prácticas similares a la de esta gente en la vida de Saúl. Y es curioso, hermanos, porque mientras el mundo vive como si no hubiera rey en Israel, hay un grupo de personas que sí vive conforme a la ley del Señor. Por eso decimos un ejemplo contemporáneo, previo a los días de Jesucristo, ¿sí? Y en este mundo que está lleno de anarquía, donde priman el yo pienso y el yo creo y no lo que dice el Señor, hay un grupo de personas, y gloria a Dios por esto, que vive conforme a la ley de Jehová. Y yo he decidido ser parte de ese pueblo. Y seguramente tú también. O tú también estás preparándote para decidirte ser parte del pueblo del Señor. Y es curioso porque el escritor del libro de Samuel es el mismo escritor del libro de Ruth. Y también es el escritor del libro de los jueces. Y básicamente lo que está queriendo hacer el autor es mostrar una necesidad tan fuerte que existía en los días de los jueces de que existiera un rey en Israel. ¿Y cómo andaban las cosas cuando Israel no estaba siendo gobernado por la persona correcta? En principio, el rey de Israel tenía que ser el Señor. Dios tenía que ser su rey. Y cuando las cosas estuvieron bajo el reinado de Saúl, no anduvieron bien. Porque el rey que ellos necesitaban, o el mejor rey que ellos pudieran tener terrenalmente, era el rey David, que era de la tribu de Belén de Judá. ¿Por qué ese rey se iba a hacer conforme al corazón del Señor? Ahora yo me pregunto, ¿no? Como le dijo el Señor vamos a poner, si es posible, capítulo 16, versículo 1, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 16, 1. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y también me hace pensar un poquito acerca de nuestro contexto social, político, económico y nuestras expectativas como cristianos. Y diríamos, ¿hasta cuándo nosotros hemos de llorar por este gobernante o por el otro? Si el Señor no ha escogido a ninguno de estos. En Belén de Judá iba a haber un rey, iba a ser el rey David. Y es curioso porque la Biblia presenta el reino de David como lo que habría de ser el reino de Jesucristo. Y saben, hermanos, aunque en este mundo la gente viva como si no hay rey, quiero decirles que hay rey en Belén de Judá. El Señor se ha provisto un rey en Belén de Judá. Pero ese rey no es David, es el Mesías davídico. Ese rey no es el David de aquella época, sino que es Cristo Jesús. Aunque las personas vivan en el tiempo presente como que no hay ley, quiero darles la buena noticia de que en el pueblo del Señor, aunque sufre persecución por parte de sus hermanos, de sus parientes cercanos, ¿sí? Quiero decirles que hay rey en Israel. Y el rey en Israel no es el pastor. El rey en Israel es Cristo Jesús.
aunque en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, había un pueblo que estaba dispuesto a seguir la ley del Señor. Hay en esta mañana también personas que quieren servir la ley del Señor así como en aquellos días. Yo quiero ser parte de esa gente, ¿sí? Yo quiero ser parte de ese pueblo que quiere vivir como un pueblo que, aunque todavía no ha visto a su rey, se prepara para ver al rey que viene, que es Cristo Jesús. Que Dios nos pueda bendecir, que fortalezca nuestros corazones y ponga nuestros ojos en Cristo Jesús. Que ponga nuestros ojos en Jesús de Nazaret, que está pronto a venir, hermanos. Es verdad que el mundo está hecho un caos, pero el hecho de que esté hecho un caos justamente es una muestra clara de que el Señor está pronto a venir. Entonces, ¿por qué mejor no comenzar a prepararnos? ¿Por qué no mejor comenzar a vivir conforme a lo que el Señor espera de nosotros? ¿Por qué no mejor comenzar a vivir como este pueblo de Belén de Judá que vivía conforme a todas las enseñanzas de Moisés? Bueno, esa es la invitación, hermano, a que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios espera de ti. ¿Qué te parece? ¿Te parece bueno? Yo quiero hacerlo. Así que te animo a que vivas conforme a la ley del Señor. Y que no vivas tu vida como si Dios no existiera. Que no vivas tu vida decidiendo según los criterios que crees que son correctos, sino que vivas tu vida decidiendo por lo que Dios ha puesto en su palabra, ¿sí? Y que lo que está puesto en la palabra del Señor es lo mejor para nosotros. Y lo que está escrito en la palabra del Señor es lo único que te permitirá ser feliz. Ser feliz, no estar feliz, sino ser feliz. Que Dios les bendiga a todos y que tengamos un hermoso sábado.